nosotros en principio vamos a hablar poco de lo que es Rumanía, de lo que son los rumanos. Quizá es posible que el mapa es indicativo, dan unos pequeños datos. De lo que vamos a hablar sobre todo, y lo que nos parece más interesante, es el tema que tiene que ver con una minoría étnica que vive en Rumanía, que forma parte de las 17 minorías étnicas que hay en Rumanía. Bueno, empiezo por el principio. Rumanía es un país que está situado exactamente en el centro de Europa. Visto desde España parece que está muy allá, pero está justo en el centro de Europa. Entonces, es un país que, digamos, desde el punto de vista de dimensiones, es aproximadamente un tercio menor de lo que era cuando se fundó. Y esto tiene una explicación que voy a decir. Rumanía se ha constituido varias veces. La primera en 1868, si no recuerdo mal, cuando se instauró la monarquía de los Hohenzollern, con el rey Carlos I, y entonces, digamos, era más reducida, pero el problema fue que duró muy poco tiempo la independencia de Rumanía. Rumanía está siempre, a través de su historia, desde la época de la colonización romana, siempre ha tenido algún pueblo que ha intentado dominarla o por lo menos tenerla como vasalla, ¿no? Esto a través de la historia ha ocurrido con los búlgaros, ha ocurrido con constantemente con los rusos, pero digamos, los rusos siempre lo han hecho de una manera muy diferida. O sea, quiere decir que no han entrado. Los que sí han entrado de una manera descarada han sido los alemanes, los húngaros, han entrado, y evidentemente los turcos. Esto es a través de la historia. Ahora no voy a empezar a establecer fechas, solo deciros que la invasión turca la paró un señor que es muy célebre en el mundo, pero con un planteamiento realmente pues un poco extraño. El famoso Drácula, que era una figura histórica. Es Vlad el Empalador, es un señor, lo que se conocía en España como un señor, ¿no? En Europa un conde, un duque, era un príncipe, un voivoda, digamos, fue el primero que paró radicalmente a los turcos. Como tenía, digamos, unas maneras de convencerles muy poco ortodoxas, y valga, perdón, la palabra, digo porque la ortodoxia es, digamos, la religión dominante en Rumanía, hubo un señor inglés que se llamaba Bram Stoker, que dijo, bueno, pues vamos a inventarnos otro señor diferente y vamos a convertirlo en una especie de fábula, ¿no? Que no tiene nada que ver con el personaje histórico. Bueno, aparte de esta cuestión así anecdótica, a partir de, digamos, la detención de los turcos, la historia de Rumanía sigue siendo una historia muy convulsa y, como decía, hacia 1868 se constituye por primera vez con una dinastía, evidentemente traída de fuera, la monarquía rumana. Lo que es importante a efectos, digamos, de la historia reciente es que esa situación de la realidad rumana ha hecho que Rumanía sea un pueblo muy variado porque ha habido pues, 17 minorías étnicas, es decir, serbios, turcos, tártaros, rusos lipovenos, judíos, gitanos, húngaros, alemanes, italianos, cosa curiosísima, hay una minoría italiana en Rumanía, etcétera, etcétera. Es decir, hay hasta 17 minorías étnicas que no tienen una zona
casi ninguna, de asentamiento específico, que están repartidos por toda Rumanía. No existe como en España 17 comunidades autónomas, no, es diferente. Es decir, en Rumanía, digamos, las minorías étnicas están por todo el país. Suelen tener unos puntos mayores de localización. Aparte de eso, y para añadir complicación al tema, hay una serie de grupos relictos, por decirlo de alguna manera, para ser comprendido, de habladores de rumano que viven unos en Rumanía y otros que viven fuera de Rumanía. Es decir, y estos son los arrumanos, los meglenorumanos, los istrorumanos. Aparte de eso, y para seguir complicándolo, todas las fronteras de Rumanía tienen habitantes, minorías étnicas que han vivido en Rumanía, pero que, como decía, como en 1918, después de esta situación, en 1918, se constituye la Gran Rumanía, entonces todo esto, la República de Moldavia, que nunca en Rumanía se llama República de Moldavia, se llama Basarabia, siempre, toda la vida, pero, digamos, oficialmente la Unión Soviética declaró. Hay un libro muy curioso que lo tenemos por ahí, que se publicó aquí, lo publicaron los fascistas españoles, los fascistas rumanos, cuando vinieron aquí, pues hicieron una labor cultural interesante, que se llama descripciones o cosas importantes respecto a los rumanos, que es de un tal Carlos Marx, en la cual dice que esto es Rumanía. Y lo publicaron justamente la gente de extrema derecha de Rumanía para jorobar las relaciones entre Rumanía y la Unión Soviética. Es un planteamiento curioso. Entonces decía, todo esto y esto era Rumanía. Hasta tal punto que eran 54 provincias y ahora son 42 provincias. Por eso decía que Rumanía hoy es un tercio menor de lo que era antes de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue porque Rumanía empezó una carrera hacia los años 30, digamos, de inclinación, de incorporación a la ideología dominante, que era la ideología de extrema derecha, dictatorial. Esto acabó en una dictadura, que era la dictadura del mariscal Antonescu, y en 1944 Rumanía, que estaba de parte del eje, pasó a formar parte de los aliados, con lo cual su situación desde un punto de vista político fue insostenible y perdió gran parte de su territorio. En esta situación habría que hacer referencia, he dicho antes que hay 17 minorías étnicas y todas ellas tienen un representante en el Parlamento de Rumanía, todas ellas. Inclusive la minoría étnica gitana, que en Rumanía, para ser correcto políticamente, se llama rom, no gitana. Y es conveniente decir que la población, digamos, gitana en Rumanía, y voy a utilizar esta manera de expresarme porque es más conocida y porque así no hago confusión desde el punto de vista, digamos, de parecido entre rom y rumano. Pero es romaní, ¿no? Sí, es romaní. Sí. Lo que pasa es que aquí tampoco se utiliza ese término normalmente para decir... En Valencia un poco más. Un poquito más, sí, quizá. Entonces, decía, la población rom o la población gitana en Rumanía ha sido, perdóname, me llama, pero ahora mismo no puedo atender. Entonces, la población, decía, la población gitana en Rumanía ha sido esclava, y no digo sierva, sino digo esclava, hasta principios del siglo XX. A partir del momento en que se declaró la libertad, la monarquía rumana declaró la libertad de los gitanos en Rumanía, se han producido hechos muy curiosos, como por ejemplo el hecho de que en Rumanía los gitanos en la época comunista, en la época de Ceausescu y anteriormente,
no podían registrar a sus hijos en los registros de población, en los registros civiles. No podían circular libremente, evidentemente antes mucho menos, pero digo, en la época comunista no podían circular libremente por Rumanía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenían muy limitados sus derechos como personas. Los gitanos, y para eso me vais a permitir que os traduzca así sobre la marcha una pequeña cuestión que he encontrado que describe bastante bien la situación de los gitanos rumanos. Dice, cuando hablamos de gitanos o rom, no tenemos que ver con una población unitaria. Bajo el nombre genérico de gitanos o rom existe una diversidad de grupos, extremadamente diferenciados entre ellos. En Rumanía, estos grupos, que tienen, digamos, son algunas decenas de ellos, llevan nombres de familias o de neam. Es que es difícil de traducir al castellano. No es ni siquiera Tribus. Clan. Es que no. Clan. Podría utilizarse la expresión clan. Sería la más adecuada, Sí. yo creo. Que son, por ejemplo, los caldereros, los que hacen ruedas, los que se dedican a maestrar osos, Usari. van por oficios, Eso es. por gremios de trabajos. Los gitanos que trabajan la seda, en fin, diferentes grupos. Cada grupo tiene una particularidad socioprofesional, lingüística, cultural, que tiene que ver con la manera de vivir, etc. Hasta hace mucho, estos grupos o clanes que decía Flores, que me parece muy acertado, de rom, eran realidades casi muy rígidamente compartimentadas, fáciles de percibir y de caracterizar. Cada grupo tenía una ocupación específica, diferente de otros grupos, y el modo de vida tenía particularidades en casi cada uno de estos grupos. De la misma manera, entre los gitanos rumanos existían diferencias en lo que se refiere al idioma y a la religión. Desde el aspecto lingüístico, los que hablaban solamente el idioma romaní, y aquí existen varios dialectos en el propio idioma romaní, rumano, húngaro, turco. Según la religión hay ortodoxos, reformados, católicos, neoprotestantes, musulmanes, y desde el último siglo y medio, que han pasado desde cuando se hicieron gente libre, cuando dejaron de ser esclavos, pero sobre todo en el periodo posbélico, estos clanes han perdido mucho de su especificidad, conciencia de su pertenencia a un grupo y todavía que es muy poderoso. No quiero seguir porque no quiero aburriros. Lo que quería decir con esto, porque yo creo que hay que hacer referencia importante, porque en el distrito ha habido un problema específico. Yo os puedo decir que aquí prácticamente todos los días me encuentro grupos de roms, de gitanos rumanos, que están pacíficamente sentados, hablando, y que viven perfectamente integrados en el barrio. Parece ser que en el barrio ha habido una serie de problemas con unos grupos nuevos de roms, de gitanos que han venido y que han alterado, parece ser, la paz, no de una manera casual. Parece ser que hay unos intereses de carácter mercantilista que andan por medio y que tienen que ver con una interesada caracterización de estos colectivos. Hoy, aquí, y de una manera absolutamente desordenada, paso a presentaros a algunas de las personas que creo que tienen bastante que decir. Nos encontramos con presencia de personas que queremos hablaros de los problemas que puede generar el encuentro entre culturas, entre civilizaciones, concretamente en este caso de personas de etnia romaní y de otras etnias
que viven en España, las personas que nos acompañan, y quiero decirlo, digamos, primero, presentar por cortesía a las que vienen de fuera. Tenemos allí en aquella esquina al delegado de la Unión Internacional Romanía, el señor Claudio Covacho. Él es perteneciente a la etnia roma, es una persona de creencia pentecostal y creo que es un muy digno representante de lo que representa la población rom, la población gitana en el mundo. El presidente de la asociación de Cuatro Caminos Tetuán, que digamos han sido las personas que nos han dado la idea de este acto, que nos parece muy importante y muy interesante desde muchos puntos de vista. Un antiquísimo amigo mío personal y que me parece también una cuestión muy afortunada que esté hoy aquí, que es Esteban Ibarra. Nos conocemos ya hace muchísimos años y seguimos siendo jóvenes, ¿eh? Gaby Galadera. Y que es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Es un gran luchador por las libertades y contra, digamos, la opresión de los derechos humanos, generada en contra de los derechos humanos. Por parte de FEDROM está Florentina, que es mediadora en el gallinero, que hace una labor muy importante, y también está Loredana Stan, que es la coordinadora de nuestro centro Europe Direct, que creo que pueden aportar luz de diferentes formas y de diferentes aspectos en lo que representa. Por ejemplo, en el caso de Florentina, creo que nos puede dar datos y cosas interesantes sobre lo que es la población del gallinero, que es, digamos, probablemente una población bastante parecida a la que ha aparecido por aquí, y que estamos hablando de gitanos nómadas en su mayoría, y eso creo que es importante, a diferencia de lo que hemos estado hablando hace un momento, de gitanos establecidos, o sea, los gitanos de los que yo hablaba, leía, en España, por ejemplo, pues se los puede encontrar fácilmente en la comunidad de Castilla y León, en la comunidad de Castilla-La Mancha, en Andalucía, trabajando en el campo o integrados en otras profesiones en España, que es lo que hacían en Rumanía y han venido también a hacer aquí. Respecto a Loredana, yo creo que nos puede dar una visión amplia de lo que representa en general la política de defensa de los derechos en la Unión Europea, y los otros intervinientes yo les rogaría que cada uno desde su propia parcela nos iluminase sobre esta cuestión, y yo no tengo nada más que decir y daros mucho las gracias.